Está bien, la cámara está rodando. Sí, tenemos gente entrando. ¿Qué pasa yo? Zach, ¿cómo va? Hombre, Así jueves, progresando. mejor de lo que merezco. Día 3, entonces este es el día 3, sesión 3 de CC 101. Día 1 hicimos formularios y campos. Día 2 hicimos comisiones. Ahora estamos en el día 3, que es realmente como hoy. Va a estar todo junto, ¿verdad? Este es uno de mis favoritos porque todo lo que hemos hecho en la sesión 1 y la sesión 2, en mi opinión, está sentando las bases para lo que sucede hoy, que es tomando estos procesos que construimos en la sesión 1 y sesión 2 y hay que apoyándose en ellos. Y veo esto como de lo que estamos hablando hoy, que es la gestión de tareas en las etapas de la transacción. Esto es como el pegamento que une todo, ¿verdad? Así que de lo que debería salir hoy es, adiós, algo así como la base de, si necesitas que algo suceda, si hay un proceso que debe ocurrir dentro de tu equipo o tu correduría durante el proceso de transacción, crearemos un sistema hoy para que puedas estar 100% seguro de que eso sucede todos los días, el tiempo y su capacidad para que implementes estos procesos. Y realmente el objetivo es como asegurémonos de que la pelota nunca se caiga. Si algo tiene que suceder, hagamos imposible que se caiga esa bola. O si la bola se cae, asegurémonos de saber exactamente dónde se está cayendo para poder arreglarlo. ¿Verdad? Y ese es el poder de lo que vamos a hablar hoy. Gestión de tareas, gestión de transacciones, notificaciones automáticas, por correo electrónico, todas estas cosas buenas. Cosas. Entonces, al igual que el resto de nuestras sesiones, esto se está grabando. Voy a abrir mi pantalla rápidamente en Sisu. O sea que cuando estás en Sisu, tienes tu caja de chat y tu centro de notificaciones. Base de conocimientos aquí, así que puedes venir y registrar a una conversación si alguna vez tienes preguntas. Tenemos un equipo completo aquí que está listo para responder tus preguntas. Y luego tenemos artículos justo aquí. Así que en los últimos días les mostré a todos cómo entrar en la cuenta. Base de conocimiento. Vas a la base de conocimientos de la cuenta y buscas en nuestra base de conocimientos aquí. Pero a muchas personas también les gusta buscarlo aquí abajo. Correcto, entonces puedes notar que uno de nuestros artículos sugeridos es eventos CESUS, seminarios web, masterminds, así. Así que la grabación de la sesión de hoy, o en realidad siempre la grabación más reciente para nuestro 1 a 1 CC, vive justo aquí en esta sala, sección de grabación, que siempre se actualiza. Entonces, si quieres revisar formularios y campos, quieres revisar las comisiones o quieres tomar esta grabación de gestión de transacciones, gestión de tareas, está todo aquí, ¿verdad? Entonces, otra forma de llegar a eso es viniendo a la base de conocimientos, y cuenta, base de conocimientos del cliente, y simplemente voy a buscar eventos y todo está bien ahí para mí. Y lo he dicho como 3 veces ahora, pero lo marco de inmediato y siempre estás en el ciclo de lo que está pasando. Tenemos muchos seminarios web chulos. Estamos intentando ofrecer un montón de valor. Así que marca esta página. Siempre la tienes ahí. Ahora, antes de que realmente nos metamos en el asunto, esto es interactivo. Nuestro equipo está en vivo en el chat. Así que mientras estamos pasando por esta sesión y hay mucho como, está pasando mucho aquí. Es como ejecutando todos los procesos. Y eso es genial, pero podrías tener muchas preguntas. Así que usa el chat. Nuestro equipo vive allí. Puede responder a esas preguntas, darte una respuesta rápida. Veis, si tienes una plugin al principio, probablemente la abordaremos más tarde. Durante esta sesión, sí que intenta concentrarte en lo que se está presentando en este momento. Y de alguna manera, mantén esas preguntas en reserva también, para que no te pierdas nada al principio, que quizás se respondió más adelante. Genial. Joe, ¿algo de ti antes de que comience esto? No, creo que lo has hecho muy bien con la parte de limpieza allí. Ya sabes, la gran cosa, chicos, hay mucha información realmente buena por ahí. La base de conocimientos es una riqueza y siempre la estamos actualizando. Así que revisen allí, busquen allí. Si no ven la respuesta, equipo de chat. Y luego si necesitan escalarlo, genial. Pero 9 de cada 10 veces encontrarás lo que estás buscando con una rápida búsqueda en la base de conocimientos y luego estás en camino. Sí, muy bien. Me encanta, me encanta. Bueno, volvamos a esto. ¿Ves en el diagrama de flujo aquí, Joe? Sí, alto y claro. Entonces, eso es lo que revisamos el primer día. Y creo que es bueno volver a visitarlo porque lo que la mayoría de los equipos descubre y la razón por la que pueden eliminar de 2 a 5 sistemas cuando suben al traje de mar es porque tienen este proceso de, hola, el cliente potencial entra en el CRM.
y el CRM automatiza todo este seguimiento para mí. Y eso es genial, este es un gran proceso, pero cuando llega el momento de transaccionar, cuando tengo un comprador bajo contrato, cuando tengo una nueva lista, los equipos a menudo están llenando estos formularios de admisión de Google. Exacto. Y estos formularios de entrada van a un sistema como Trello, como Asana, como Monday.com o alguno otro, de los sistemas generales de gestión de transacciones. Y está volviendo a ingresar datos del formulario en Trello. Y esta es la parte en la que nos estamos centrando hoy, porque Trello, Monday.com, Asana, todos estos gestores de tareas son sistemas realmente impresionantes. Como que hacen muchas cosas geniales y mucha automatización, pero no tienen ningún informe. Así que terminas con muchos datos muertos, ¿verdad? Terminas con tu TC gastando 60 horas a semana gestionando transacciones dentro de un Trello. Y la calidad de los datos en Trello es simplemente impecable y no obtienes ningún informe sobre ello. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Añadir 5 horas a su carga de trabajo cada semana para que puedan volver a introducir datos en un Google. Y encima de eso, tu correduría exige que lo uses como una solución de back office. Tal vez tu correduría use SkySlope y tienes que tomar los mismos datos que estaban en el formulario de Google, los mismos datos que estaban en Trello, los mismos datos que estaban en la hoja de Google. Ahora también los estamos metiendo en nuestra oficina trasera, correcto. Y lo que Sisu está haciendo es que cubrimos los formularios de admisión el primer día, que es donde, ya sabes, así es como los datos fluyen hacia Sisu y eliminan muchas entradas duplicadas. Bueno, ahora vamos a aprovechar ese formulario de admisión y activar una lista de tareas de contrato para cerrar o un plan de acción, ¿verdad? Y luego vamos a tomar esos datos que ya están en Sisu, ¿verdad? Y como si estás en SkySlope, siempre estamos trabajando en más integraciones. Empuja ¿verdad? eso desde ¿verdad? A esa Vertra. solución de oficina trasera para que no tengas que estar continuamente reingresando y rehaciendo estos datos, ¿verdad? Realmente esta es una especie de la pieza final en la transición de los datos se ingresan 1, 2, 3, 4 veces como mínimo, ¿verdad? A este proceso simplificado de flujos de datos desde el inicio hasta el cierre. Todo a través de un sistema y nunca volverá a entrar en el campo. Correcto, así es. Voy a subir mi pantalla aquí y comenzaremos con eso. Curious Joe, siempre. Solo tengo que mantenerlo ligero aquí, ¿sabes? Oí que eres un hombre de muchos chistes geniales, así que tal vez tienes uno bueno para nosotros mientras cambio. Sí, tengo uno preparado aquí. ¿Cómo llamas a un fideo falso? ¿Cómo llamas a una pasta falsa? Un impostor. Ya. Avísale a Joe en el chat. Necesita esto. Necesita saber que sus chistes son geniales. Como que tienes que hacerle saber en el chat. Entonces, ¿está bien? Me encanta todos. Muy bien. Bromas de papá, sí, absolutamente. Hago lo que puedo. No reclamo ese espacio de mercado. Aún no soy padre, pero algún día tal vez solo me estoy calentando aquí. Solo puedes hacer todo lo que puedes con lo que el universo te está dando, ¿verdad? Quiero decir, Sí, todo lo que puedes hacer. absolutamente. Está bien, estamos en Sisu, así que volviendo al primer día, ¿verdad? Formularios y campos. Así, si estás haciendo esto correctamente, probablemente tengas un formulario cuando llega tu agente y digamos que mi agente poner a un comprador bajo contrato, ¿verdad? Así que voy a entrar en este sistema y voy a encontrar a un comprador pendiente. Y parece que tengo una aquí mismo. Ok, entonces el proceso y la forma en que estamos eliminando mucha entrada duplicada es haciendo que su agente venga y complete un formulario de resumen de comprador bajo contrato. Puedes notarme si me estoy completando. Ahora ya tenemos todas estas fechas y plazos que hemos requerido. Observa cómo se requieren ciertos campos de fecha. En algunos de estos campos principales estamos exigiendo que necesitamos conocer el título y la compañía hipotecaria. Queremos rastrear si las personas están usando nuestro prestamista preferido. Tenemos algunas notas genéricas aquí también. Así que hemos capturado todos estos datos impresionantes de inmediato cuando se envió el formulario de admisión, ¿verdad? Ahora se trata de cómo lo hacemos. Eso es lo único que el agente tiene que hacer es completar el formulario de admisión. ¿Cómo podemos aprovechar todos estos procesos a partir de esto para asegurarnos de que este sea el proceso de cierre de contrato más suave posible? ¿Proceso, verdad? O si esto es una lista, este es un proceso suave, ya sabes. De lista a lista bajo contrato o lista a lista en vivo. Y la forma en que hacemos eso es con listas de tareas. Así que si te fijas aquí, cuando se envió este formulario de resumen del contrato del comprador, en realidad inicia una lista de tareas aquí dentro de una suite ejecutiva y tiene una lista de tareas correspondiente. Esta es nuestra lista de tareas
de contrato de comprador a cierre, ¿verdad? Y puedes notar un par de otras listas de tareas que tiene este equipo. Pero básicamente lo que esta lista de tareas está haciendo es que está tomando las fechas clave que estaban en ese formulario, correcto, las fechas que ya conocemos. Y se trata de crear notificaciones y tareas a partir de eso y se está Y conseguir asignando. que todo llegue a la persona correcta. Entonces, podría tener ciertos tareas en un BA, podría tener estamos en tareas que maneja mi equipo de marketing. Quizás el agente es responsable de ciertas tareas aquí, pero yo estoy asignando todas esas notas. notificaciones y tareas. Y todo se basa en la transacción. Entonces, un ejemplo de esto es, Quizás un día antes. para cerrar, necesitamos revisar algo, o un día después de cerrar, queremos que el sistema envíe un correo electrónico de felicitaciones. Correcto. Todo esto se puede manejar utilizando estas tareas. Y lo que es realmente genial es que se mantiene fijado a la fecha, ¿verdad? Esta es una de las características clave. Entonces, si tienes una fecha de cierre y tienes una tarea que ocurre 3 días antes del cierre, bueno, si el cierre se retrasa, lo que sucede con frecuencia, las tareas se mueven con él. Pero con él es por eso que estás manteniendo estos datos actualizados y ves, todas estas tareas y estos procesos están sucediendo, ¿verdad? Así que hablemos de cómo realmente entramos y creamos una lista de tareas como esta, ¿verdad? Entonces, todo esto sucede en las tareas de administración. Así que, de nuevo, solo tareas de administrador en el menú desplegable aquí. Y esto despliega un menú, y hay mucho de lo que podemos hablar aquí, pero más o menos lo principal que necesitas decidir de entrada es cómo van a hacer mis listas de tareas. Y yo lo hemos dicho mucho, pero siempre recomendamos, comencemos de manera simple y agreguemos complejidad a medida que avanzamos. Es mucho más fácil comenzar de manera simple y volverse complejo que ir complejo y decir, esto está roto. Volvamos al punto de partida, correcto. Así que empezando de manera simple y la forma más sencilla que veo de hacer esto. Y esto es lo que muchos de nuestros clientes hacen, es vincular la lista de tareas al formulario que se está enviando. Así que si tu agente está enviando un contrato de comprador para cerrar el formulario, nosotros digamos, si haces una lista de tareas de contrato de comprador para cerrar, ¿verdad? Eso le parece esto. Y aquí arriba, SIW. Puedes crear esas listas de 3. Así que si quiero hacer eso, simplemente crearía una lista de tareas. Está lleno aquí, pero solo voy a mostrarte cómo sería crear uno nuevo. Este es mi contrato de comprador para cerrar. Pide una lista. Y voy a dar una pequeña descripción. Quizás quiero decir que esto se activa automáticamente cuando se envía un formulario de cláusula de contrato del comprador. Se ve genial. Ahora necesitamos asegurarnos de que esta lista de tareas solo se aplique a las transacciones de los compradores, ¿verdad? Y entonces simplemente decido cuándo quiero que se active, ¿verdad? Entonces, si esto se va a activar cuando mi comprador esté bajo contrato, voy a seguir y activar esto. Estado pendiente en SysOp, ¿verdad? Entonces, lo que acabo de decir es que esta lista de tareas se activará siempre que tenga un comprador que llegue a ese estado pendiente. Sí, ahora mismo tenemos algunos equipos que quieren ir tal vez un poco más complejo con esto, ¿verdad? Entonces, tal vez no veas tu lista de tareas como un comprador. Todo el proceso de cierre del contrato. Quizás tu lista de tareas se parece más a... Bueno, tenemos una lista de tareas para la fase de diligencia de vida. Y una vez que salimos de la fase de diligencia de vida, ya sabes, tenemos lo siguiente, la financiación y la tasación. Y luego tenemos nuestra etapa de cierre de 7 días. Está bien, podrías dividirlos. toda nuestra lista de tareas. Y digo, oye, no quiero simplemente activar esto cuando esté pendiente. Quiero activar en la etapa de transacción y quiero activar este contacto con el comprador, la lista de tareas de cierre. Ya sabes, Mi lista de 7 días para cerrar. Pero de nuevo, eso es complejidad, ¿verdad? Siempre recomendamos empezar lo más simple posible y añadir complejidad a medida que avanzamos, ¿verdad? Si comienzas con una lista de tareas y luego decides que quieres dividirla en varias listas de tareas, eso está totalmente bien. Correcto. Otra cosa que vemos que sucede es, quizás tengo una lista de tareas diferente para mí, quizás trabaje con muchas construcciones nuevas y tengo una lista de tareas completamente diferente para las construcciones nuevas. Construcciones, ¿verdad? Se podría hacer una lista de tareas separadas también. Pero yo tengo curiosidad por saber si probablemente estaría de acuerdo con esto. Recomendaría tener un contrato de comprador con una lista de tareas cerradas. Siempre aplico a todos los compradores porque se aplica a todos los compradores. Y si hay ciertas tareas que deben suceder en un nuevo, y ya tengo una lista de tareas que también podría aplicar en una nueva construcción. Y quizás tenga las 5 o 10 cosas que son diferentes en una nueva construcción. Bien, por ese camino. Sé que esto se está manejando cada vez y puedes agregar varias listas de tareas a una transacción. Correcto. Okay. Me gustaría que esa no fuera tu lista de tareas para asegurarte que la pelota nunca se caiga. Sí, eso es bueno porque luego eso puede activarse y es una de las listas de verificación que generalmente recomendamos para los equipos. Uno de los elementos es verificar si hay alguna circunstancia especial. ¿Es un tipo específico de financiación? ¿Es un tipo específico de transacción?
y luego aplicar esas listas auxiliares. Y es agradable hacerlo de esa manera porque luego se dividen de forma separada y clara y puedes ver estos son los elementos. Específicamente porque quizás es una HOA, quizás es una nueva construcción, lo que sea, y le echaremos un vistazo más de cerca a eso, pero absolutamente. Genial. Y por cierto, puedes agregar tareas únicas a cada transacción, ¿verdad? Estamos intentando conseguir el 95% de las cosas que tienen que suceder en una transacción. Siempre vas a tener esa extraña excepción en una transacción que tiene que suceder y simplemente puedes añadir una tarea separada para eso. No tienes que integrarlo en tu tarea. Y eso te permite intentar simplificar estas listas de tareas, ¿verdad? Porque uno de los problemas que vemos a veces es que construyes estas listas de tareas con como 70. ¿Sabes? Si alguien se tus tareas en ellas, tú vas a querer aplicar a tu equipo. Y acaban atrapados en todas las tareas. Y luego te pierdes las cosas más importantes. Así que haces estas listas de tareas. Dale al final como puedas. Y luego vamos a agregar toda complejidad a la medida que avanzamos. Esa es simplemente nuestra regla general allí. Adiós, adiós. Bien, entonces, recomendación general. De tener un contrato de comprador para cerrar, un contrato de vendedor para cerrar y una lista de tareas para nuevas listas. Ahora, dentro de esta lista de tareas, hemos configurado la lista de tareas, la hemos nombrado, hemos establecido cuándo se activó. Entonces, este es un ejemplo de eso, este contrato de comprador para cerrar. Query bills on our Rails de Internet. Entonces, cuando hago clic en tareas, puedo ver, porque esto ya se ha configurado, puedo ver todas las tareas que están sucediendo. Y estas tareas tienen nombres, tienen descripciones, a veces tienen un enlace, ¿verdad? Son de dos tipos. Pueden ser solo una notificación que sale. Quizás solo quieras notificar a la gente. Creo que las tareas realmente tienen que ser marcadas. Alguien tiene que entrar al sistema y marcar que esa tarea se realizó, ¿verdad? Y luego puedes decidir a quién quieres asignar esto. Entonces, tengo mi lista de tareas que están sucediendo en mi contrato para cerrar y puedo organizarlas aquí. Pero hablemos sobre cómo agregar realmente una de estas tareas. Una vez que hayas configurado tus 3 listas de tareas o cuántas listas de tareas vayas a hacer, entonces recomendaría venir y comenzar a configurar las tareas que van en estas listas de tareas. Correcto. Entonces, de nuevo, estoy en tareas administrativas, nos tomamos el tiempo para construir nuestra lista de tareas. Y ahora estamos creando las tareas reales que componen esas listas de tareas. Correcto. Entonces, un buen ejemplo, como tomemos un ejemplo bastante básico de algo que sucede cuando tomamos un listado, necesitamos ir y asegurarnos de que nuestro fotógrafo de listados necesitamos llenar un formulario de pedido con nuestro fotógrafo, ¿verdad? Y eso debería suceder un día, o el mismo día que esa lista se firma. Deberíamos estar programando al fotógrafo, ¿verdad? Quizás ese sea tu proceso. Entonces, vamos a desarrollar eso, vamos a crear una tarea. Porque no solo quiero contar. Alguien ofrecer algo, quiero confirmar que se ha realizado al verlo marcado. Ahora, ¿quién realmente posee esta tarea? Puedes asignarlo a tu TC. Ahora esto es dinámico, si vuelves a tus formularios en el formulario, puedes definir quién es el TC. Entonces, si tienes varios TC, ¿verdad? Puede dividir las transacciones entre esos TCs, ¿verdad? Ahora, la mayoría de los equipos, o muchos equipos con los que trabajamos, si solo tienes un TC, o tienes una persona que se encarga de la fotografía de la lista cada vez, simplemente asígnala directamente a esa persona. De esa manera, siempre va a esa persona, sin importar lo que esté en el suelo. Y así es como recomendaría hacerlo. A menos que seas una organización más grande, tienes varios TCs, entonces quizás lo haga dinámico. Así que elegirá quién sea el TC en la transacción. Pero vamos a decir que Tanner se encarga de pedir la lista de fotografía cada vez. ¿Sabes? Es que si es que me suben las fotos de la lista. No es nuestro pedido de fotos para el nuevo listado. Perfecto. Ahora las descripciones son súper útiles porque así es como documentas tu proceso, ¿verdad? Entonces, si solo tengo fotos ordenadas para la lista, eso es genial, ¿verdad? Tanner lo ha estado haciendo desde siempre, así que él de alguna manera sabe cómo hacer esto. Pero ¿qué sucede si Tanner está fuera o alguien tiene que cubrir y ese proceso ha sido documentado? Adivina a quién están preguntando cómo hacer esto. Me están preguntando a mí, el director de operaciones o al líder del equipo. Ahora tengo que intervenir y hacer esto. Así que si puedo documentar esto. Puedo delegar este proceso cuando lo necesite. Entonces voy a poner un enlace. Digamos que es listingphotos.com/formulario de pedido. Quizás algunos detalles como asegurarte de poner TC en saxteam.com como la dirección de correo electrónico. Está bien, como quiera que se vea, ¿verdad? Pero ahora va a tener un enlace aquí en el que la persona puede hacer clic, los lleva directamente al formulario de pedido, ¿no? Y les dice, asegúrate de poner este correo electrónico, enviando como la dirección de correo electrónico, ¿verdad?
Esta tarea es relacionada con la fecha de transacción. Entonces, esto va a suceder el mismo día que firmamos la lista, ¿verdad? Así es. Eso se va a aplicar solo a las transacciones del vendedor y va a ser parte de mi nueva lista de tareas firmada, ¿verdad? Acabamos de crear esta tarea que se activará cada vez. Se activará el mismo día que se firmó la lista y va a firmar también. Entonces, tiene un poco de documentación sobre cómo hacer que esto suceda y es parte de mi lista de tareas firmadas de la lista, ¿verdad? Y mi lista de tareas firmadas se activa cada vez que la gente envía ese formulario de lista. Correcto, básicamente me aseguré de crear un proceso sólido para asegurarme de que las fotos se pidan siempre. Sí, sé quién las está pidiendo y sé cuándo se han pedido. Solo por esto. Tal vez puedas tener tu punto, pero si quieres intervenir antes de continuar aquí. No, creo que eso está bastante bien en este momento. Sí, hasta ahora bien, y parece que vamos bien con las preguntas, así que seguiremos dirigiendo. Está bien, genial. Ahora, obviamente juega con esta fecha, ¿verdad? Quizás quiero que esto suceda. No soy tan estricto con eso. Quiero que suceda, pero debería hacerse un día después. Entonces, obtenemos el cartel, el nuevo formulario de listado desencadena esta tarea. Y le digo a Tanner, oye, esto debería hacerse un día después de enviar el listado, ¿verdad? Así que puedes hacer muchas cosas así, ¿verdad? Y hay muchas ideas que podrías tener aquí. El otro ejemplo que tal vez veas es, quizás quieras solicitar una reseña de 5 estrellas. Así que pides una reseña de 5 estrellas. Esto va a tener como un guión aquí que podrían enviar por mensaje de texto y esto va a suceder 3 días antes, el día del cierre. Esto va a ser parte se va a aplicar a compradores o vendedores y esto va a ser parte de mi contrato de compra para cerrar y mi contrato de venta para cerrar. Lista de tareas, puedo agregar ambos a la vez, ¿verdad? Está bien, así que este es otro buen ejemplo de algo que podría estar en tu lista de tareas, pero a la vez me quiero quitar o le envíen un mensaje de texto a esa persona físicamente. Tal vez quiero que envíes este correo electrónico mío al cliente. Bien, entonces veamos cómo se vería. Sería una notificación. Adiós. Así que cuando selecciono el tipo de tarea como notificación, eso significa que se enviará un correo electrónico a quien decida que quiero que se envíe. Y va a usar la plantilla de correo electrónico que yo decida. Correcto, ¿verdad? Es que ahora puedes ver, sabemos esas plantillas de correo electrónico configuradas en esto. Sistema. Si venimos aquí en nuestro menú a nuestras plantillas de notificaciones, podemos crear una nueva plantilla, ¿verdad? Y podría llamar a esto mi revisión de 5 estrellas. Adiós. Así que ese es el nombre de la plantilla. El contenido de la plantilla es lo que quiero que sea, ¿verdad? Entonces, en este caso, probablemente voy a usar algunos campos de combinación. Eso es lo que este campo para agregar es aquí abajo. Así que podría decir, hola, primer nombre. Ha sido un placer trabajar contigo. Correcto, y probablemente vamos a poner tal vez un enlace para revisar en Silo. Revisión en Google, ¿cierto? Lo que quiera hacer, pero voy a construir esta plantilla de modo que contenga los datos de la transacción, los enlaces que quiero que tenga y, ya sabes, tal vez como mi firma aquí abajo, aquí, o tal vez llena de la gente. Sí, estamos trabajando con la gente. Correcto. Sin embargo, hazlo como quieras. Ahora, una cosa que mencionar es que estas son plantillas HTML pero HTML puede, quiero decir, creo que suena un poco más complicado de lo que realmente es, ¿verdad? Hay algunos editores de HTML por ahí, así que si buscas editor de HTML, podrías sacar algo como esto. Y es literalmente como usar un procesador de textos. Entonces, si quisiera decir, tal vez quiera resaltar algo, esto se está cargando. Ahí vamos. Entonces, si quisiera hacer, ya sabes, si quisiera tomar esto que acabo de hacer y quiero resaltar algo de esto, como quiero resaltar el nombre por alguna razón, ¿verdad? O quiero insertar una foto aquí, puedo poner una imagen o algo así en esta plantilla. Eso, sin embargo, quiero hacer esto, puedo simplemente, esto es como usar, ya sabes, como Google Docs o Microsoft Word, lo formateará todo para mí aquí y puedo tomar esto. Y vuelvo a poner esto en mi plantilla y el sistema lo reconocerá y va a utilizar ese HTML real. Así que eso es probablemente un poco más
como CSU 301, pero en realidad es mucho más fácil hacer el HTML de lo que pensarías. Y puedes hacer que estas plantillas se vean súper bien para que te encante cómo se ven al salir del sistema. Pero de todos modos... Y solo dos elementos rápidos sobre eso, Zach. Así que constructores de HTML, si ustedes buscan un sitio web de constructor de HTML, realmente pueden elegir cualquiera. Si quieres, hay un montón de código abierto gratis como Google. Búscalo en Google, encuentra uno que te guste y termina. Hay muchos recursos bastante genéricos y agradables por ahí. Te estás usando otro sistema ahora como los verdaderos volúmenes de apertura, cierre, esas cosas distintas. A veces puedes extraer el HTML de las plantillas que ya tienes y esos de las secciones administrativas, así que podrían ya estar construidos para ti y solo los estás moviendo desde tu sistema actual y luego sabes que hay algunas otras prácticas recomendadas alrededor de esto. Entonces, como una de las cosas de las que realmente tenemos un escrito, así que realmente no entraremos en eso, pero si quisieras tener cuando un estado se ha alcanzado para una transacción, iniciando un correo electrónico para notificar a los compañeros e incluyendo un enlace de vuelta a esa transacción. Así que desde el correo electrónico pueden entrar directamente. Hay una forma de hacer eso con el ID de la transacción en la URL del formulario. No entraremos demasiado en eso porque nuevamente es como CC 201, quizás 501. Es un poco más avanzado, pero nuevamente hay una redacción sobre eso. Notificaciones en nuestra base de conocimientos, si quieres ver algunas de esas cosas de nivel superior, bastante genial. Sí, sí, absolutamente. Y entonces, estas plantillas están ahí. Úsalas como quieras usarlas, ¿verdad? Yo diría que si tu TC o eres como un administrador o eres director de operaciones y estás súper acostumbrado a enviar estos correos electrónicos desde tu Gmail y quizás tienes tus propias plantillas creadas en Gmail. Está totalmente bien, pero aún así lo procesaría en Sisu, ¿verdad? Así que esto es algo que vemos bastante común también. Si no quiero que Sisu envíe esta notificación, todavía voy a crear una tarea para asegurarme de que se envíe esa notificación y se la asignaré al TC y ellos pueden enviarla manualmente. En lugar de tener esta automatización, ¿verdad? A veces la automatización puede ser complicada o puedes tener muchas partes móviles. Tal vez solo quieras confiar en enviar estas comunicaciones a tu cliente. En ese caso, yo haría una tarea y lo haría. Es decir, enviar plantilla de correo electrónico de notificación al cliente, pueden hacerlo desde Gmail, podrían hacerlo desde, tal vez su CRM tiene alguna plantilla que puede enviar. I copy you matters the resource shared and percentage Kirk saw into process. Vive en Sisu, porque si está en Sisu está documentado. No puedo decirte cuántos directores de operaciones o tal vez TCs que están justamente pasando a ese rol de director de operaciones, ¿verdad? Y son capaces de, una vez que han procesado todas sus tareas en Sisu, ahora simplemente pueden entrar y decir, hey, esta tarea ya no me pertenece como director de operaciones. He encontrado a alguien a quien puedo delegar eso, ¿verdad? Alguien a quien puedo delegar estas tareas. Porque está documentado CSU, porque está tan claro, este director de operaciones comienza a poder escalar y concentrarse más en el liderazgo y en las cosas que finalmente van a suceder para, ya sabes, avanzar en el negocio. Entonces, de acuerdo, muy rápido también en eso. Solo otra mejor práctica si mantienes tus comunicaciones a través de algo como Gmail. Vemos que muchos equipos tienen sus plantillas construidas y un Google Doc en una unidad compartida puede soltar la URL para esa plantilla que utiliza el equipo en la descripción. Pueden llegar directamente a ella si no la mencionaste ya. Eso. E incluso esas plantillas de notificación que construimos aquí mismo, hay una forma de enviarlas desde dentro de la transacción cuando la haces manualmente. Entonces, cuando entremos en una transacción en un minuto, demostraremos cómo puedes activar manualmente las plantillas de notificación que construyes en Sisu. Sí, exactamente. Pero terminemos esa notificación. Así que selecciono la notificación, selecciono la plantilla que quiero que se envíe. Podría ser una línea de asunto. Fechas clave para dirección de la transacción, ¿verdad? Entonces veo que este tipo de correo electrónico se usa mucho internamente, ¿verdad? Así. Sí, si tienes un formulario de cierre de contrato que se envía, es posible que quieras enviar un correo electrónico con todas las fechas clave, y eso va a ir tal vez al TC, tal vez eso va a ir a la gente y tal vez eso va a ir a uno de mis miembros del equipo que siempre acierta, ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestro... Si yo tengo esto... Volviendo aquí, vaya, eso no debería funcionar. Volviendo a esto, ¿verdad? El formulario es un buen proceso, porque tan pronto como se envía ese formulario, puede enviar un correo electrónico y hacer todo, ya sabes, involucra a todos en la transacción, ¿verdad? Lo mismo con ese formulario SISU, es que podemos construir un correo electrónico que se envía en el segundo en que se envía ese formulario y pone a todos en el ciclo de esa transacción. Entonces,
sí es como se configuran las tareas y notificaciones. Vuelve para aquí y luego, sí, lo mismo, simplemente lo relacionaría con una fecha de transacción. Así que quizás quiero que sea el día en que esté bajo contrato. Así que vamos a tener las fechas clave que se envían el día del contrato. Esto se aplica tanto a mi contrato de comprador para cerrar como a la tarea de vendedor de contrato para cerrar. Porque ahora sé que cada vez que se envían esos formularios, la cosa correcta se está yendo a las personas correctas y a todos en el ciclo, ¿verdad? Y ese traspaso entre la gente y el equipo de operaciones es muy suave. Genial. ¿Algo más, Joe? Aquí, como configuración o mejores prácticas para organizar tus listas de tareas y las tareas dentro de ellas. No, creo que lo has reflexionado realmente bien. Las conclusiones importantes que habías mencionado antes. Para empezar pequeño, chicos, siempre puedes agregar a esto. No, consigue las cosas realmente clave que tienen que suceder primero. Ponte cómodo con cómo se ven y qué hacen. Hazlos y las cosas que funcionen bien. Podrías tener la lista más robusta del mundo, pero si no estás seguro de cómo usarla, no te va a ayudar. Así que empieza pequeño porque podrás manejarlo. Absolutamente. Está bien. Entonces, volvamos a una transacción que realmente tiene. Entonces sí tiene una lista de tareas aplicada. Entonces volvamos a ese pendiente fuego. Bueno, así que tenemos un comprador aquí que cuando se envió el formulario de contrato de comprador utilizó todas estas fechas y disparó mi lista de tareas para cerrar el contrato de comprador. Por tanto, esta lista de tareas se tiene asignados a todos a lo que necesitan hacer y eso es bien. So, si necesitamos agregar una tarea que podemos hacerlo de aquí. Si necesitamos cambiar estos demás, tenemos que hacer de aquí. Y si pensar si hemos podemos hacer lo que sea, ¿verdad? Pero esto es como una vista muy detallada de una transacción. So, y lo que es tan poderoso sobre Sisu es que una vez que tienes estos procesos establecidos, todos en tu equipo de operaciones podrán iniciar sesiones para crear Azure y mirar algo como esto es como tu resumen diario de lo que está pasando. Y la forma en que llegas a es que simplemente va a tareas, administrador de tareas aquí mismo. Correcto. Entonces en esta vista puedo ver todo lo que está atrasado. Puedo ver todo lo que se debe hoy, puedo ver todo lo que se debe hacer en los próximos 7 días. Y puedo ver cualquier tarea que quizás ya tengan una fecha de vencimiento hoy. Simplemente están esperando ahí hasta que pueda llegar a ellos. Está bien. Y esto es este resumen de lo que necesitas acerca de Chart. Cada día te puede enviarte por correo electrónico cada día por la mañana como una persona de oficina o como un TC si tengo una reunión. No tener ninguna de estas tareas atrasadas o debido hoy o en los próximos 7. Tendré todas estas justo aquí. Entonces, ¿qué acaba pasando? Tus formularios están recibiendo la lista de tareas correcta. Y todo lo que tiene que suceder ahora es que tú estés y tu equipo de operaciones Elimina estas cosas. Tú vas a estar llegando cosas a medida que se les asigna. Correcto. Y así es como realmente te aseguras de que, ya sabes, la pelota nunca se cae. Correcto. Una buena regla aquí. Generalmente no recomendamos asignar tareas a los agentes. A los agentes mismos aquí. Correcto. Y lo que normalmente Encontramos hemos cerrado ese contrato. Proceso, si quieres. Y la gente para hacer algo en esa práctica. Proceso, enviarles una notificación para hacerlo, pero pon una tarea en el TC para confirmar esa fecha, ¿verdad? Porque a tus agentes están en el campo. Probablemente es, ya sabes. Quieras que Cure se centre más en solo usar el CRM y el formulario de admisión, y eso es todo, ¿verdad? Y aunque source el sistema para instalarlos con notificaciones para la revisión de 5 estrellas 3 días antes del cierre. Pero si realmente quieres asegurarte de que eso ocurra, no dejes la tarea a la gente, déjala a tu equipo de operaciones para que simplemente lo verifiquen. Y tal vez molestar a la gente si no lo hizo. Es una buena práctica, pero como persona de operaciones, aquí es donde dirijo mi día a día, en este administrador de tareas. Y como un director de operaciones o como propietario, ¿verdad? Realmente fácil para mí entrar y ver una vista de toda la empresa, ¿verdad? Y solo saber a cuántas tareas están atrasadas, ¿verdad? Creo que me estoy arriesgando un poco aquí porque esto es algo totalmente nuevo, pero creo que acabamos de publicar un informe de tareas atrasadas en cualquier día dado, ¿verdad? Entonces, esto es como de hecho, como persona de operaciones, como si fuera una persona de operaciones, y construyo la lista de tres correcta, y se están aplicando en el momento adecuado. Y todo lo que realmente tengo que hacer es asegurarme de que nadie esté acumulando demasiadas tareas atrasadas, ¿verdad? Y puedo hacer eso desde ese nuevo informe que hicimos. Pero, por supuesto, TechFabs también puedo hacerlo desde el administrador de tareas. Así que... Så kan jag inte bara säga activation code från och jag kan inte kunna det kan
pues como que no he tomado un día libre en mucho tiempo, porque si toman un día libre, todo se desmorona. Correcto, esta vista de calendario de tareas es bastante genial. De hecho, voy a volver a esto. Ok, lo estoy cargando para todo el equipo, así que esto parecerá con mucho, pero básicamente que eres, cualquier día dado, puedes abrir ese día y ver exactamente lo que está sucediendo en ese día. Correcto, y así que si soy un T6 y quiero ver esto por mí mismo, vamos a subir eso. Puedo tener una muy buena idea de cuáles son mis días pesados, o si descubro que necesito tomar el próximo viernes, necesito estar fuera de la oficina. ¿A quién pueda delegar estas dos tareas cercanas? O quizás pueda adelantar y hacerlo antes, tal vez pueda posponerlo y hacerlo la próxima semana. Correcto. Así que, como una vista realmente buena para ti, como está alguien que maneja estas tareas, solo vas a ver qué tipo de tareas tengo que hacer en cualquier día. Día. Correcto. Así que eso es más o menos como... Ahora, de nuevo, lo que de todo esto es que cualquier proceso que necesites que ocurra, te puedes asegurarte de que el sucede cada vez y puedes asegurarte de que quien quieras necesita hacerlo, sabe cómo hacerlo y cuándo hacerlo, ¿verdad? Y ahí es donde empiezas a ganar mucha tracción con el sistema. Adiós, adiós. Ahora esta es realmente mi parte favorita de esto. Me encanta esto. Parte que es en realidad las etapas de transacción. Creo que esta es una forma muy clara de simplemente mirar tu negocio. Especialmente a muchos RTCs realmente les encanta. Pero a muchos de nuestros agentes también les encanta esto ya, porque esta es una visión general de todas tus transacciones y dónde están. Correcto. Cada una de estas tarjetas es una transacción. Lo que vamos a sacar a mostrarte aquí en un minuto es cómo puedo personalizar estas tarjetas, qué hay en estas tarjetas y cómo puedo personalizar las etapas por las que se mueven estas tarjetas. Así que puedes ver que USServe es una interfaz de arrastrar y soltar realmente fácil de cualquier puedo ver transacciones estos temas. Y dentro de cada una de estas tarjetas puedo ver cuántas tareas se están ya realizando o cuántas tareas se han hecho reflexionar y cuántas aún necesitan hacerse. Entonces, a medida que estas transacciones pasan de las primeras fases de listado a las fases de contrato hasta mis fases posteriores al cierre, debería haber estas tareas completamente terminadas, ¿verdad? Y así es como sé que todo se está manejando, configurando estas tareas. Los configuraste en el mismo lugar que configuramos el resto, que simplemente es menú desplegable de tareas de administración, ¿verdad? Así que voy a abrir eso aquí. Tareas de administración. Y aquí en el lado izquierdo tenemos las etapas de transacción. Entonces, las etapas de transacción están marcadas y personalizadas en valores, en etcétera. Quieres y en cambiar los scores. Puedes cambiar el orden de ellos. Y es bastante simple y el propósito de esto es cada mercado es diferente, ¿verdad? Así que CISO tiene su general, lo que llamamos estados, ¿verdad? Y los estados son solo los básicos que se aplican a todos. Bienes raíces, todas las transacciones pasan a la fase de contrato y luego cierran, ¿verdad? Van a un cartel de listado bajo contrato, listado cerrado. Entonces, estos son inamovibles. No puedes cambiar estos en situ. A estos los llamamos estados. Correcto, pero las etapas son un poco más detalladas, ¿verdad? Porque incluso dentro de un comprador bajo contrato, entre el comprador bajo contrato y comprador cerrado. Como que hay muchas pequeñas fases dentro de eso, ¿verdad? Y eso es lo que estás construyendo con lo tuyo. Sin tareas, tratando de recordar dónde estoy aquí. Esas son muchas pestañas abiertas. Vamos a sacar Esto parece eso. manso, Zach. Bueno, qué bueno. Eso es cierto, son demasiadas Me pestañas. gusta Esto parece manso. operar con un margen de tabulación bajo. Así eso tiene sentido. Vale. Así que estos son totalmente personalizables a lo que quieras, lo que tenga sentido para tu transacción, para tu contrato, como proceso. Lo que tenga sentido para ti, construyelo. Esto es totalmente flexible. No puedes romper nada aquí, ¿verdad? Así que construye estos de la manera que quieras. Ahora, Char, recibimos muchas preguntas ya sabes, oye, me encantaría tal vez como un tablero que haga, como un tablero para mis listados y un tablero para mis cierres, para mis compradores, ¿verdad? Tal vez quieras separar eso. Nosotros no hacemos eso. Nos gusta mantenerlo Todo simple. en una tabla, chicos. Sobre Sobre aquí, eso. y esto es una práctica bastante común. La mayoría de las personas comenzarán sus listados en el lado izquierdo de la tabla y moverán los contratos al lado derecho de la tabla. Correcto. Y luego para identificar, podemos usar como una etiqueta para identificar y comparar Lado, pero eso es típico. como nuestros equipos
están ejecutando esto. Y La así es como gente configuras pregunta mucho también, las páginas del curso. sí, la gente pregunta mucho cuál es la diferencia entre un estado y una etapa. Así que cubrimos los estados, los formularios y campos. Y eso está determinado por las fechas. Esos son tus hitos típicos en bienes raíces, ¿verdad? Las etapas son tu granularidad dentro de esas porque podría haber muchas cosas que necesitan suceder de contrato a cierre. Es como tu clasificación adicional. Dentro de eso, la pieza personalizable. Exacto. Y la otra parte de eso también, la gente pregunta bastante, ¿pueden las etapas ser automatizadas de la misma manera que los estados? No en este momento. Tienes que actualizar manualmente las etapas a medida que avanzas. Así que esa es una parte de la gestión, pero por una razón, para que tengas un claro entendimiento de lo que está sucediendo. Sí, una cosa que veré bastante común en tu lista de tareas, en ciertos puntos, en esa lista de tareas, ¿verdad? Una tarea real para actualizar la etapa. Correcto, esa es una práctica bastante común. Y si lo haces de esa manera y quieres ser más detallado en tu lista de tareas, pues esta vez quiero una lista de tareas que se aplique a cada etapa de donde se encuentra la transacción. Está bien, eso es genial. Puedo construir una lista de tareas para cada etapa. La última tarea de esa lista necesitará moverla a la siguiente etapa y luego se activarán todas esas otras tareas. Biasa dat kakshram na stress pagos akwaner ina esta vez secondary en lugar de que la lista de tareas del contrato de compra para cerrar se active en todos los compradores pendientes, ¿verdad? Quizás yo hago mi CD assertion. Para cerrar los disparadores de la lista de tareas, el comprador queda en la etapa de cierre de CTS, ¿verdad? O sea, a medida que avanzamos en etapas, estamos activando la automatización y la lista de tareas, ¿verdad? Es una manera de hacerlo. De nuevo, me gusta más este enfoque. Una lista de tareas para cada formulario. Vale. Un par de cosas más aquí. Filter sats sobre etiquetas. Entonces, las etiquetas son las etiquetas a las que probablemente estás acostumbrado a usar en todos tus otros sistemas, en tu CRM o donde sea. ¿Verdad? Creas una etiqueta, le das un color y puedes etiquetar una transacción como quieras. Y lo que es interesante acerca de las etiquetas es que aparecerán en esta tabla. Entonces, si usas etiquetas, ahora es un pequeño azulejos justo aquí que nos muestran estas etiquetas. Entonces, ya lo que hemos escrito, los equipos las usan para casi como una mega tarea a veces. Como si quisiera en esta tarjeta, quiero al frente y al centro que nos falta un cierto documento. Etiquetaré esto y diré que falta el nombre del documento o documentos faltantes. Y esa etiqueta va a ser roja y va a estar justo aquí y va a estar allí hasta que no falten más documentos y vamos a quitar esa etiqueta. Correcto, lo veré usado para cosas así. Tal vez esas system smarts, ya es charge para Spire, Aguer, estas tarjetas con español allí, ¿verdad? Esa es una gran aplicación para esto también, construir, ¿verdad? Entonces, es algo así como al frente y al centro, para decirte en este tablero, oye, esta transacción tiene este tipo de cosa especial sobre ella. Voy a usar una etiqueta para denotar eso, ¿verdad? Las etiquetas también son filtrables, ¿verdad? Por lo tanto, sí, ya sabes, igual que en cualquiera de tus campos, si usas una etiqueta, podrías entrar aquí en cualquier momento y decir, muéstrame todas las transacciones que tienen esto. Claro, ¿verdad? Tendrán ese clavo, ¿verdad? Entonces, puedes hacer mucho más cosas, etiquetas. Son algo geniales. Vemos a los equipos usarlas de formas creativas. Lo otro que puedes hacer en esa etapa es simplemente volver allí en el tablero. Es que puedes personalizar lo que aparece en esa tarjeta, ¿verdad? Así que esto es como los de arriba. Hay 4 campos por defecto y luego tú decides que está ahí. Entonces, si voy a la configuración del equipo administrativo, abajo tengo un tablero de etapas de transacción y puedo personalizar el tablero de diferentes etapas de la transacción desde aquí. Tap in your arms. Gabas framför som spike till sig till Zaitser där si quieres puedes agregar todas las fichas clave que queremos usar y luego ves si quieres que haya partes proveedores o no. Si otros proveedores son típicamente su compañía hipotecaria titular que tal vez esté rastreando allí. Así que sí, tienen esto habilitado. Entonces, ya cuando estamos en esta tabla, puedes ver realmente si el título y la hipoteca están bien definidos, como aquí sabemos con iShelf quiénes son la hipoteca y el título. Ambos van a aparecer aquí. Correcto, pero observa como con probabilidad si falta alguna fecha, no se muestra esa fecha, simplemente no aparece en la tarjeta. ¿Realmente importa esa fecha? Deberías requerirla en tu formulario de ingreso, ¿verdad? De esa manera la obtienes cada vez. Entonces, Zach, podemos saltar a la sección de tarea de una transacción. Hay un par de cosas buenas que podemos señalar aquí en curso, ¿no? Así que solo agarra cualquier cosa. Y picar una transacción. Pero una cosa que señalo el tablero de etapas es después simplemente a ver si justo ahí
ahora estamos en el servidor número 3 de una transacción. Entonces, un par de conclusiones rápidas aquí para ustedes, solo para mantener la casa. Tú puedes configurar inicialmente tu escenario desde dentro de la transacción. También puedes hacer que ese campo de escenario esté disponible en tus formularios. Eso no aparece automáticamente en el tablero. Tienes que seleccionarlo aquí. Pero si actualizas la etapa desde aquí, se actualiza en el tablero. Y luego, una vez que está en la pizarra, si lo mueves en la pizarra, también actualiza la etapa en este menú desplegable. Así que se comunican entre sí. El siguiente elemento ahí abajo, el campo TC, si tienes tareas asignadas a la TCC, y la TC no está definida en esa transacción. Vas a ver todas las tareas asignadas automáticamente para pasar a la líder A. Entonces nos hacen esa pregunta con frecuencia. Debes tener el TC allí antes de aplicar la lista. Si tú, digamos que aplicas estado pendiente y luego ve a poner el TC, no es retroactivo en ese caso y tienes que quitar la lista de tareas y volver a ponerla allí para que arrastre esos cambios. Solo un par de cositas así. Sí, sí, entonces si tengo varios TC, jag står household for som da bjørsier tycker sak houses chi y es una cada clase. Si falla la uso de esto va a poner gracias. Si el TC Adiós, cambia algo, como a veces tienes a alguien tú Fue la prelista y luego alguien que maneja el contrato. Si cambias el TC, mientras pasa por el embudo antes de que comience el próximo conjunto de listas, respetará quién es el TC en el momento de esa nueva lista. Algo más allí. Sí, otra cosa que puedes hacer es en tu admin tareas, puedes establecer un TC PCR por defecto que básicamente dice, hey, si no hay un TC y mis tareas están asignadas al TC, asignarlo a este TC predeterminado mejor. La gente, ¿verdad? Eso también puede ser un buen proceso. De nuevo, si solo tienes un TC, simplemente asignaría todo directamente al TC. Así que cuando estás construyendo una tarea, asignaría la tarea directamente. En lugar de seleccionar TC aquí, simplemente elegiría el nombre de mi TC y va directamente a ellos cada vez. Así es. O sea, que rápidamente podríamos entrar en una transacción también y mostrar cómo puedes enviar un correo electrónico manualmente. Sí. Desde nuestras plantillas lo cubriremos, por lo que cubrimos esto un poco en formularios y campos, pero vamos a abordarlo de nuevo. Si digamos que no quieres que los correos electrónicos se envíen automáticamente, pero te gusta la idea de poder enviarlos desde SISU, ¿verdad? Tú vas a ahorrar tiempo. Pero si solo quieres, si quieres crear una tarea que diga a tu personal, el de operaciones, tus operaciones, para enviar un mensaje, el correo electrónico y enviarlo a SISU, ¿verdad? Entonces, si entro en cualquier transacción, puedo seleccionar un formulario y puedo enviar ese formulario. Solo hago clic en enviar ahora y va a enviar el predeterminado, el formulario en el que estaba, ¿verdad? En este escenario, estaba en un formulario del letrero de listado. Están con todos los datos del listado y realmente estoy decidiendo enviarlos manualmente a quien quiera enviarlo. Tengo una lista de personas a las que puedo enviarlo. También puedo escribir el correo electrónico de alguien justo aquí. Correcto. Y eso es genial, pero también puedes decir, hey, quiero enviar esto a título y quiero esto. Así que ahora lo que va a hacer es, va a tomar esa misma plantilla que acabamos de construir con lo que sea HTML y campos que tengas en él. Simplemente va a aparecer la misma cosa aquí y vas a poder enviarlo. Otra cosa genial que puedes hacer al hacer esto, observa cómo puedes adjuntar documentos. Exacto. Entonces, pues cualquier documento que se haya subido. La transacción en SISU. Se puedes seleccionarlos. Además que cuando estos segmentos se verá con los documentos está también. Así que esa es una característica realmente genial. Así que solo tocando un poco los documentos, porque estamos aquí dentro de una transacción. Hash variance, hash arts authority, that said, or provider rechazar. So, así que Story tiene muchos proveedores, específicamente como proveedores independientes, que están gestionando toda su administración de documentos fuera de SISU, ¿verdad? Han creado listas de verificación de los documentos que se cargan en SISU. Y luego el corredor administrativo Share realmente entra para revisar los documentos cada día. Simplemente dice, muéstrame todos los documentos sin procesar. Y están aprobando o rechazando estos documentos. Yo diría que eso es, yo guardaría primero la gestión de tareas, yo guardaría las funciones, y yo guardaría pero este podría ser un buen próximo paso para entrar, ¿verdad? Precisamente si eres algo así como un VH independiente, ¿sabes? Gestionando estas cosas quizás en un Google Drive o algún otro proceso y puede consolidarse en SISU. Bonito. Es realmente es agradable tener todos los documentos aquí y definitivamente hay valor en eso. El otro punto a cubrir, y esto es probablemente algo que definitivamente deberías conocer sobre esto. Hay mucha consolidación de la comunicación
qué ocurre dentro del CISO también. Entonces, digamos, soy un TCI y estoy trabajando en una transacción y estoy esperando que la gente solicite esta reseña sea de 5 estrellas. O sea que aún no tenemos una reseña de 5 estrellas. Quiero asegurarme de que eso ocurra. Así que voy a abrir la sección de comentarios y de hecho puedo mencionar a cualquier agente o cualquier usuario en el sistema, ¿verdad? Entonces, lo que hace esto es, uno, mantiene un registro de comentarios en esta tarea específica. Pero sobre si les menciono, en realidad les enviará un correo electrónico también. Solo mencionar y mantener esa comunicación dentro de un traje CSI y mantenerla en un foro público donde todos puedan verla. Correcto, y lo que eso hace es que ahora en lugar de 100 textos y correos electrónicos y toda esta comunicación que va y viene todo el tiempo. Correcto. Si puedes consolidarlo en un lugar, vas a ahorrarte tiempo, vas a ahorrarte dolores de cabeza, ¿verdad? Toda esa comunicación también vive en este centro de comunicación. Así que puedo ver cosas, puedo marcarlo como lee o no lee bien y mantenga un buen registro aquí. También hay un genérico, no es un formulario de permiso y lo de comentarios genéricos aquí también. Correcto, así que si puedes ver a la gente que está comunicándose con el equipo de soporte de transacciones justo aquí. Y eso es, de ahora tener que decir lo mismo a las mismas personas 7 veces diferentes. Si todo está en un solo lugar, es un foro público donde todo está siendo administrado y eso es normal. Entonces, Gracias. Saca una cosa más rápido. En los documentos puedes mostrar dónde agregaríamos y administraríamos esos, si quisiéramos agregar nuevos. Administrando, subiendo un documento. La lista, lo siento. Vale, sí, bajo sí. admin. Si quieres profundizar un poco más en subir en los documentos, ve a la configuración del bloque de folio de administración. Aquí puedes crear tipos de documentos, ¿verdad? Como mi representación biográfica en general, ya sabes, lo que sea otra vez. Diferentes tipos de documentos. Y diferentes categorías de documentos. Además, varför det sättet att Simon Junter istället. En varios switch creo que es y esto, crear tipos de documentos que entran en esas categorías. Correcto, entonces, probablemente tenía uno para compradores con los generales, probablemente tenía uno para vendedores generales y tal vez uno para nuevas listas y otra vez una lista de verificación de documentos de construcción nueva, ¿verdad? Algo parecido a los conceptos que acabamos de usar en nuestra lista de tareas, pero estas son listas de verificación de documentos, ¿verdad? hombre, hay Cubrimos mucho tanto terreno. aquí. Quiero decir, creo que lo cubrimos bastante bien. Y parece que la mayoría de las preguntas han sido respondidas aquí a su debido tiempo. Así que eso es una buena noticia. Genial, así que solo recapitulando y como cualquier cosa con las 1 a 1 de toma la grabación, redúcela, revísala en tiempo real con tu sistema real. Creo que eso es lo mejor que puedes hacer para decir, voy a resolver esto hoy. Y simplemente voy a hacerlo, ¿verdad? Eso es lo mejor que puedes hacer por ti mismo para conseguir CEO y corriendo. Estas tareas es prácticamente que mantiene todo junto porque, de nuevo, alguien en algún lugar de tu equipo o tu correduría, alguien está dedicando mucho tiempo a asegurarse de que tus transacciones se realicen sin problemas. Y tiene un sistema para gestionar esas fechas, esos plazos y esas tareas, ¿verdad? Si ese sistema se convierte en CISO, te estás beneficiando de todo ese tiempo y atención al detalle que están haciendo. Estás beneficiando de eso en todos tus tableros, en todo lo que haces, ¿verdad? Esa claridad que probablemente viniste a ver hasta ahora porque quieres saber cuánto está cerrando, qué cierra mañana, cuánto beneficio tengo, como todas esas cosas. Esto es realmente, creo, el pegamento que une todo. Entonces, si quisieras simplificar lo que hicimos hoy, cuáles son los pasos a seguir. Y en slide cubrir que se nos de releases, y asegúrate cuando se los envíen tus formularios. Correcto. Entonces, simplemente estás aprovechando lo que hicimos el primer día. Genial. March, eso es ya el siguiente cohorte de graduados de C601. De hecho, estamos tramando CCU 201. Así que hay algunas otras cosas que una vez que tienes esta base, entonces realmente puedes empezar a divertirte, porque ahora tus datos están en el sistema fluyendo a través del sistema. Y ya hablamos de tablas de clasificación, concursos, desafíos, como con todas esas otras cosas divertidas que puedes hacer que probablemente te interesaban y ves en primer lugar. Pues simplemente asegúrate de que estas 3 sesiones sean súper sólidas, vas a estar listo para la carrera. Entonces, genial. De nuevo grabando En esa página de eventos
adelante, entra allí, coge el enlace, el enlace de la última grabación o regístrate para una próxima sesión si quieres hacer otra y poder chatear en vivo. Preguntar y responder tus preguntas. Gracias. Súper agradecido por todos ustedes que se toman el tiempo en su día ocupado para hacer esto y aguantar conmigo y Joe y nuestros chistes de papá. Tengo uno más si tenemos tiempo para ello. Excelente forma de rematar las cosas. ¿Cómo organizan los astrónomos una fiesta? ¿Cómo lo hacen? Ellos lo planean. Ya. Reúnan sus cosas, chicos, planifíquenlo, les mantienen en movimiento. Vamos, eres el hombre, Joe. Gracias a todos por venirse. Por favor, recógelos. Gracias a todos. Estoy muy agradecido Gracias, chicos. de teneros trabajando con nosotros y nos vemos la próxima vez.